Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al espacio Conversaciones con propósito. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a tener la oportunidad de conversar, como siempre, alrededor de un buen cafecito después de haber almorzado plácidamente. Y en esta tarde, pues, aprovechando, aprovechando este espacio, me gustaría entrevistar, como ya hemos anunciado, a Manuel Gigato. Eh, es un personaje que vive en Sevilla. Él es escritor, entre otras cosas, y ha escrito recientemente un libro que me ha captado la atención, se llama Intimidades en la Soledad, y, y es un libro que tengo la percepción de que lo ha gestado justo en medio del coronavirus, en medio del confinamiento que hemos tenido. Y me gustaría, lo he llamado para ver si puede entrar en este espacio para que nos comente un poquito, en fin, o que nos hablemos un poquito de este libro, cómo ha nacido, qué es lo que quiere transmitir con este libro, en qué consiste. En resumen, Intimidades en la Soledad es una obra, y así podemos leer cuando miramos en Amazon, ¿no? Para poderlo comprar. Es una obra fantástica de Manuel Gigato, escrita a base de fragmentos, cuentos, incluso relatos, con un lleva al desarrollo de la imaginación, como bien él expresaba, ¿no? Se describen sueños, fantasías, ilusiones, estados y momentos cargados de emotividad. Hola, Y eso queremos hablar con Manuel Gigato, que ya está aquí, ya acaba de aparecer, se ha manifestado. Manuel, buenas hola. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, Por ahí, bien, ¿cómo estás? bien, bien, bien tranquilo después de comer y bajo el supor Sí, así casi de la siesta y calor, intentándome. hace un calor ya por aquí. Sí, aquí ya hace calor. ¿Y cómo está la cosa por Sevilla? Bien, hoy es que no he visto la calle todavía. Hoy no. Hoy ha Pero de sido calor, día de llamada. ¿cómo, cómo estáis por Sevilla? Tú sabes que Así. Ya hace los calor, treinta ¿no? y tantos, ya los treinta y tantos se nota. Tú sabes que en Córdoba siempre os ganamos en ese sentido, ¿no? En otras cosas no Unos dos ganaremos, pero en gradillos, calor. nada, sí. Unos dos gradillos y sí que hace más. Es más, yo he sufrido y disfrutado meses de agosto en Córdoba. No me En digas. plan, sí. Yo te voy a confesar una Yo cosa, Manuel. recuerdo. Llevo como 4 años viviendo en Córdoba y cuando llega el verano me asusto de tal manera que me voy a la costa. Pero todo el verano, ¿eh? Todo el verano. Porque yo viviendo en Barcelona, me acuerdo una vez que cometí la imprudencia de venir de vacaciones a Córdoba en pleno agosto. Claro, ahí en Barcelona, por más que presuma por más que se presuma en Barcelona de que son los mejores hasta incluso en la calor, eso no es verdad. Los mejores en la calor es Córdoba, ¿no? Y yo me Claro. vine confiado a Córdoba, llegué aquí curiosamente a las 3 de la tarde, me acuerdo todavía, lo tengo, vamos, como grabado en mi subconsciente. Y me acuerdo que yo iba con mi coche, claro, en aire acondicionado, pues todo es muy bonito, pero fue salir a las 3 de la tarde del coche y pegarme un guantazo de la calor de Córdoba, que seguramente serían 45 grados, yo ni me di ni cuenta. Y tal como salí del coche, le dije a mi mujer, cariño, vamos a montarnos en el coche y vámonos a otro sitio, algún sitio donde haya refrigeración, porque esto es insoportable, ¿no? Así que, bueno, Yo has tenido la recuerdo valentía, me comentaba, de que has estado en Córdoba en agosto. Bueno, eso es para en valientes, ¿eh? agosto. Y recuerdo que era un año en el que se jugaba un mundial, no recuerdo cuál, pero sé que por lo menos hace 16, 17 años. Y O sea, recuerdo aquella torre de la Calahorra, sí, sí, y a las 3 de la tarde, pegando allí el sol. madre. O sea, cuando dices que hace 16 años, es que hace 16 años te traumatizó de tal manera que no has vuelto más a venir en el Sí, pleno mes sí, de sí, sí. agosto. Sí. Fui una vez que hazte la idea, estaba en Sanlúcar de Barrameda, estaba en Sanlúcar de Barrameda, y en un tingladito de esto que hay, en un tinglado de esto que hay de venta estos libros, pues, esto, que se venden estos libros estos a saldo, compré uno
empecé esto a leerlo allí en la playa. Y tú me dices, espera. Este libro no es para leerlo en la playa. Este libro es para leerlo en Córdoba, en su rinconcito. Oye, cogí el petate, las maletas, como quieras llamarlo, me fui a Córdoba. Qué bueno. Estuve 5 o 6 días, pero oye, no fue solamente esto la lectura de aquel libro, sino el disfrutar de estos rinconcitos, Sí. estos rincones así tipo, estos morunos, judaicos, Mm, y con mm. aquella novela histórica, esto recreé más de un espacio. ¿Eh? Totalmente. A mí una de las cosas que me encanta saborear es eso. Es eso. No en los meses de agosto, pero sí en las de primavera, que es cuando, incluso ahora mismo, ¿no? Ahora mismo disfrutamos de un ambiente muy cálido, ¿no? Ni hace frío ni hace calor, y es espectacular, ¿no? Y eso sí, me encanta irme por la judería, por fin, por la catedral y tal, y disfrutar de esos rincones frescos, ¿no? Debajo de un naranjo, ¿no? Y meditar, ¿no? Y simplemente para meditar, ¿no? Y pasear y tal. Y la verdad que es como un oasis en medio del desierto, ¿no? Es una barbaridad. Las sensaciones, los olores, no sé, todo lo que podamos disfrutar en ese espacio, ¿no? Sí, 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 Pues sí, sí, sí. estaba comentándole a mi audiencia que has escrito un libro llamado Intimidades en la Soledad Café. o Intimidades en Soledad, que tengo la sensación o la percepción de que lo has escrito en el mismo confinamiento, ¿no? Bueno, en el confinamiento le he dado esta forma, porque Mm. son varios escritos hechos a lo largo de años. Entonces, ha habido una selección. Y, bueno, pues ha habido que esto corregir algo, hacer algunas adaptaciones. Y bueno, pues esto lancé a su edición y ya está. Pero vamos, el libro lo que es en sí, lo que es en sí esto el texto, viene hecho de estos muchos años, muchas etapas, son de distintas experiencias. ¿No? Es una obra que dices tú que es fantástica, escrita a base Sí, de fragmentos, cuentos y narrativas con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación. Cuéntanos, explícanos esto qué significa, Manuel. sí, esto llega a perder un poco al lector, pero esto es cierto que cada texto está hecho para eso, para esto perder, para que uno esto se pierda en su propia mente. Hay estos escritos como el primero, que me parece que es en el mar, ¿no? O esto junto al mar, que ha habido quien me ha dicho, oye, esto era una intención de estos suicidios. Digo, ¿qué va? ¿Qué dice? Todo lo contrario. Esto era, esto era esto decía adiós a un amor que era esto idílico, pero yo era el que en ese momento no estaba esto preparado. Un amor que, pues ya vamos, tú eres tonto. Uno de estos mis hermanos, el más pequeño, que le llevo 10 años, que decía, bueno, pero tú no serás tonto, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Tú, es que es algo totalmente. Bueno, pues esto junto al mar es un adiós a un amor. Ujú. O Guadalquivir de Esto en Sueño, eso es el Guadalquivir. Eh, aunque lo, aunque lo pinto esto mucho aquí por Sevilla, hacia Sanlúcar de esto Barrameda, en la playa de Malandar, que es la que está enfrente en el Coto, pero ese texto está pensado en el castillo de Almodóvar del Río, viendo estos meandros aquellos del Guadalquivir. Y recuerdo que era un jueves, me acuerdo que era un jueves de hace años, ¿eh? Era un jueves y el día estaba esto plomizo, plomizo.
y caía un chiribiri y yo era el único que estaba allí en el castillo, ¿no? Pues en aquel instante se me vino a la mente aquello. Es un texto, es eso. Relatos surrealistas, relatos que son surrealistas por cómo nosotros lo interpretamos, ¿Cómo pero que están interpretamos? basados en muchas de tus divagares por tu mente, ¿no? Por Claro. tus interiores. Sí, es Qué el, bueno. es el arte ego este que tenemos, ¿no? El segundo yo que nunca queremos ver. Ha habido quien, bueno, la persona corrigió que corrigió este libro, cuando esto terminó, fíjate que nos podemos esto conocer, pues, desde el año 2000, 2001, cosas así. Pues esto sorprendía porque esto encontraba a otro Manolo, era otro. Decía, bueno, pero esto lo has escrito tú. Digo, sí, esto lo he escrito yo. Es que te abres esto de una forma que ahora se te ve distinto. Si tuvieras que definir el propósito por el cual lo has escrito, ¿serías capaz de El definirlo? propósito. Sí, 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 sí. ¿Por qué has escrito Es, este libro, Manuel? es porque hay perdones que tengo que esto pedir y Qué bueno. perdones que me tengo que dar. Mm, Entonces, eh, en la vida esto cometen muchas injusticias contigo, mm. tú también las cometes, y hay un momento en cada esta etapa en las que tú tienes que esto cerrar, perdonando a la otra parte y esto perdonándote tú también. Qué bueno. Y todos tienen que ver algo, todos tienen que ver algo tienen que ver algo con una etapa o con estos momentos de estos crecimiento, así por decirlo. Ujú. O sea que de alguna manera este libro te ha servido para reconciliarte contigo mismo. Conmigo mismo y con otras tantas personas. Sí. Hubo esto una vez, eh, uno de los temas lo esto escribiendo en la época, me parece que fue en el 2015, Ujú. que estaba en un curso con Pepe Cabello en Córdoba. Era un Sí, curso de ventas. Y sí. entre Además, el ahí que coincidíamos tú y yo. Ahí no fueron con donde nos coincidimos, sí, conocimos. sí, sí. Y recuerdo que esos cursos empezaban a las 4 de la tarde, me parece, a las Sí, 4 y media. Y sobre las 12 de la mañana yo había tenido ahí un escrito ahí por encima, había dado unas cuantas de vueltecillas. Y después de aquella sesión, porque yo no lo catalogo aquello de estos clases, sino de estas sesiones de de estos coaching, crecimientos de crecimiento coach. personal. Entonces fue cuando cuando me di cuenta de algo y cuando salí, pues levanté el teléfono, llamé a alguien y le pedí y esto le pedí perdón. Aquello Qué esto bueno. supuso aquello esto supuso un delirio muy largo después. ¿Consideras, por tanto, que el perdón es algo que, bueno, que de alguna manera te ayuda, bueno, ayuda y nos libera en cierta manera, ¿no? Yo creo que el perdón es consustancial dentro del propio ser humano. Cuando las personas o sociedades, cuando en las personas o sociedades hay estos reproches, lo único que esto tenemos es crispación. Ujú. Cuando llega esto el perdón de ambas partes o de ti contigo mismo, es cuando llega esto el momento de paz, cuando llega ese momento en que te da igual estar esto acompañado o estar solo para estar bien. Qué Eso es bueno. lo que venía a hablar esto Unamuno y eso también es uno de los motivos de este título de
esto intimidades en soledad, hablando también sobre la solitariedad, aquella que hablaba Unamuno, ¿no? Aquel palabra que él se había sacado, ¿no? Solitariedad, que no es esto mismo estar esto en soledad que está en solitariedad. Esto es soledad, pues algo que quizás te viene esto impuesto y la tienes que esto tomar o no, ¿no? Y la solitariedad es esa soledad que tú esto admites y que esto además es enriquecedora y te hace esto crecer. Qué bueno, la verdad que es muy Sí. interesante lo que estás diciendo. Intimidades en la soledad es un libro que te puede ayudar a reconciliarte contigo mismo a través del perdón, podemos decirlo así. Y es un libro que nos puede llevar a buscar esa solidaridad, ¿no? Esa soledad de alguna manera buscada, ¿no? Pues para también reflexionar y hablar contigo mismo que también está bien, ¿no? De vez en cuando hablar con uno mismo, pero hablarnos bien, ¿no? Desde el perdón, desde la aceptación, desde el amor y no desde la crítica, desde el juicio, ¿no? Que muchas veces Claro. nos pasa, ¿no? ¿Dónde Sí. podemos encontrar el libro, Manuel? Ahora mismo está en Amazon, solamente en papel. En papel Ujú. es un libro esto pequeñito, es un libro tipo este bolsillo. Y bueno, el último texto es la fuente de las palabras perdidas, la fuente de las palabras perdidas. No es un texto mío, es de un buen amigo, de esto Javier Esto Agudo. Entonces es un texto que también es muy íntimo, Mm, que esto lo leí un día y esto le pedí poder incluir ese libro. Ahí ese texto. Ese texto ujú. habla de todo aquello que esto se escribe, que esto muchas veces no nos atrevemos a esto exponerlo. Y quizás no nos atrevemos a exponerlo por el temor o el miedo al juicio o esto el juicio a los demás, ¿no? Que los demás Ujú. pues, puedan esto decir, mira, esta persona se ha vuelto esto sensible o es esto débil, ¿no? Incluso, ¿no? Hay estos textos que me dicen, pero esto es una debilidad tuya, ¿no? No, no, ¿por qué? y, y ahí esto se narra en ese último texto el cómo este hombre esto escribe. Y cierto día, pues en el patio de esto, su casa, pues, se coge una copa esto de vino en verano, se pone a tomarla, a leer todo lo que tiene, a leer todo lo que está escrito, y una vez que lo tiene esto interiorizado, pues lo quema y lo echa a una esto fuente que tiene allí en su casa, por eso es la fuente de las palabras perdidas. Guau. Es quizás ese esto miedo a decir voy esto a exteriorizar lo que escribo, ¿no? Pero ahora mismo esto me consta que este hombre ahora esto escribe también. Ser vulnerable es algo, parece sinónimo de debilidad, pero en el fondo lo que manifiesta es una gran madurez interna. No sé tú si piensas lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, hay estos empresarios, yo esto me dedico a echarle una mano a los empresarios. Y hay estos empresarios que a veces te contratan para que les diga lo que tienes que esto hacer, ¿no? Cuando la mayor parte de estas soluciones, por no esto decir todas, están en ellos. Ujú, En en el momento en que tú te haces esto vulnerable a ellos, ujú. ellos te ven que ya no eres un tótem, que ya no eres un, un gurú, ya no eres el que va esto a solucionarle nada, sino que te conviertes en el que le vas esto a acompañar.
qué bueno. Entonces esto simbiosis entre ambos, Mm, porque ellos ya no te ven como este enemigo que puede incluso, esto juzgarlo a ellos. Eres tú el que te pones en un determinado instante, te mm, haces esto vulnerable ante ellos. Entonces cuando salta esto a la chispa y cuando esto surge todo. qué bueno. Manuel, Sí, entiendo que escribir libros, porque no es el primer libro que escribes, hay otro que has escrito también hace algunos años atrás, Secretos de la sí, Judería. Es una de sí, tus muchas facetas, ¿no? Porque yo desde que te conozco sé que eres también consultor empresarial y desarrollas programas formativos a las empresas, capacitación en habilidades comerciales, liderazgo, etcétera. Cuéntanos un poquito también de esta faceta tuya creo que tienes una sí. empresa también de formación. Háblanos un Bueno, poquito información. y así te A mí conocemos es que no más. me gusta, a mí no me gusta hablar de, a mí no me gusta hablar de, a mí no me gusta hablar de formación porque eh, yo hablo más que nada de esto entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento, sí. Formación la entiendo como que yo te doy que yo te doy a ti una información y tú esto la tomas o no. La formación que se suele dar y que esto en muchas de estas ocasiones pues se hacen a través de estos fundados y todo esto. Si en los 15 primeros días no la pones en esto en práctica, se te ha ido. Sirve No para nada. te sirve de nada. Ahora, Mm, cuando lo que haces es un entrenamiento, ujú. lo que hace es estar esto constantemente. Yo esto muchas veces lo que pongo son vídeos de entrenamiento de estos equipos de estos de fútbol, pues Ujú. cómo esto entrena un portero, cómo esto entrena un delantero, y son estos muchos pasos, estos repetitivos, que esto a veces son estos cansados, que tú cuando ves esto un partido, dices, mira, en el partido es esto menos dinámico, pero este entrenamiento es repetición, 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 repetición de estas pequeñas tácticas Mm. que después hay que irlas estudiando todo. Pues eso es lo que se basa más que nada en entrenamiento empresarial. Cuando yo empecé esto a escribir, por aquella época yo era, por aquella época yo era informático. Yo me llevé pues 28 o 29 o 30 años, no me acuerdo ya era esto era esto ingeniero informático y desde el año 87 por ahí estoy metido en ese mundillo. Y esto a escribir un día. Empecé esto a escribir un día porque lo que esto buscaba era intentar de definir la dualidad del ser humano. Intentaba de Ujú. hacer esto un ensayo y en mi vida había escrito nada, ¿no? Y me costaba la misma vida. Bueno, había escrito algunos estos artículos en prensa, ¿no? Pero poquitas cosas. Y entonces ese ensayo esto no salía. Y fue, y fue esto también ahí en el castillo de Almodóvar del Río, donde se me vino a la mente la historia del secreto de la judería. Es cuando enlacé las 4 o 5 primeras imágenes y dije, está ahí. Con anterioridad, también en un espacio que tenéis muy bonito ahí, que es Medina Azahara, que También. eso es una Delicioso. gloria. Uf. Yo te digo que por lo menos fue en el 2002, cuando yo fui a visitarlo, iba yo con la que antes era mi esposa y su hermana, su otro cuñado. Y su cuñado, pues, esto me dijo, Manuel, tenemos que hacer un programa en el año 2002, ¿eh? Tenemos que hacer un programa en el que se pueda recrear todo esto, en que se pueda meter a la gente en este mundo y que se le recree la, 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 Córdoba de estos de Ramán III en esta época. Yo no tenía estos conocimientos para eso y él todavía menos, ¿sabes? No,
yo decía, bueno, esto para hacer esto hace falta un equipo esto informático, una serie esto de personas que esto es imposible. Dije mentalmente la palabra esto clave, imposible. Esto era imposible. Oh, eso esto me llevó durante años, eso de Te resonó imposible. mucho, ¿no? 2000, hasta que un día me di esto cuenta que imposible se acaba cuando le quitas la primera Ah, sílaba. y te iba a decir eso ahora mismo, La Manuel. primera sílaba. Y entonces empecé a escribir y oye, yo empezaba a recrear espacios, momentos. Me veía esto incluso involucrado en parte de la obra. Sobre todo, el secreto de la judería lo escribí sobre todo de noche sobre Qué todo. curioso. Y bueno, ha habido quien me ha dicho, tú para escribir este libro has vivido algo, en aquella época tú esto fumabas Ah, fumaba. algo, nada, nada. Escribía esto de noche y era tal esta implicación que hay estas escenas en las que más que estar escribiendo estaba vomitando estas palabras y a la misma vez estaba esto llorando. A la misma vez Qué estaba bueno. esto llorando. O ha habido estos momentos en los que he sentido, no sé si está bien o no, o es todo decirlo, pero he sentido rabia, odio, he sentido que estos personaje había que matarlo. Ese personaje era cruel, era duro, que se merecía lo peor, ¿no? Entonces, pues, había estos personajes que además yo esto decía, no, es que no lo puedo esto matar porque históricamente no, esto muere ahora, históricamente muere esto más tarde. Bueno, pues me lo llevo esto más tarde, pero esto más tarde esto lo mato yo. Entonces, Y todo es en tu mente, ¿no? Todo es en tu imaginación, ¿no? exactamente, sí, sí. Y entonces, pues es verdad que dice uno, he matado a alguien, ¿no? He matado a alguien. Pues también esto matabas a estos protagonistas que tú habías usado para esto matar a ese hombre. Y yo siempre digo, en el penúltimo capítulo muere el personaje. En el penúltimo, pero te Qué implica, te bueno. implica. Y ahora Qué pues bueno. también ahora estoy con uno que se llama De Política y otro que es de liderazgo. Ese todavía no le tengo puesto título. Por lo que descubro en esta entrevista, eres una persona interna, interna, ¿no? Que manejas un mundo interior, en fin, profundamente, ¿cómo te diría yo?, de multicolor, ¿no? Con un montón de conversaciones en tu cabeza y que de alguna manera pones a funcionar tu imaginación de una manera espectacular y que luego eres capaz de escribirlo, llevarlo a la tinta, llevarlo al papel, ¿no? Para que los lectores de alguna manera pues puedan también eh, soñar, imaginar y dibujar mundos, escenas y que para que también pues, puedan sacar sus propias conclusiones y sus propios aprendizajes. ¿No, Manuel? ¿Entiendo bien o Sí, sí, no? sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, hay un capítulo, bueno, uno, dos, tres, hay tres capítulos en El secreto de la judería que hace esto mención a un pueblo que hay en la Sierra Norte de aquí de Sevilla, que es Castelblanco de los Arroyos. Pues en la época medieval, Castelblanco de los Arroyos prácticamente no esto existía, lo que había era un pequeño castillo, que le llamaban por aquella época un castril, un castillito esto pequeño donde podía haber una guarnición de 10, 11, 12 hombres. Ujú. Había una ermita al lado y un camino. En el camino pues, había 4 o 5 casas por allí, no había más, ¿no? Pues entonces ahí esto desarrollo yo varias escenas y le doy vida, le doy vida
le doy esta vida con un paraje que hay por allí, esto cercano, que se llaman las Cabezas Altas. Y bueno, pues le doy esto vida y además integro parte de estas cosas emblemáticas hoy en día esto existe en aquella población, pues yo le doy esta vida, ¿no? Bueno, pues eso tuvo tal efecto que cuando yo hice la presentación en Castiblanco de los Arroyos, yo las presentaciones que hacía eran media horita, una hora, firma esto de libros, 3 horas. 3 horas, wow. 3 horas. La gente allí está preguntando y yo decía, ¿pero esto qué es? Allí esto es radio, televisión, aquí yo totalmente lleno, la gente esto implicada, la gente esto preguntando sobre la historia sobre las historias de su pueblo, empezaron ya hasta con la metafísica y yo dije, mío, sí, Qué bueno. sí. Eso cuando implica, pues te implica también. Intimidades en la soledad, libro de Manuel Gigato, perfectamente recomendable, entre otros, ¿vale? Porque también has escrito Secretos de la Judería, que también es perfectamente recomendable, lo podéis encontrar en Amazon, para todos aquellos que nos están escuchando. Pero Intimidades en la soledad es una obra fantástica, como él narra o explica, a base de fragmentos, cuentos y narrativas con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación, algo que sin ser fantasioso, ¿no? Pero sí que es una de las características de Manuel Gigato, que es que construye relatos extraordinarios a partir de su propia imaginación, donde también entiendo que dentro de tu cabeza se producen esos diálogos, Claro. esas discusiones, esas reflexiones, Sí. esas disputas entre los personajes, ¿no? Que hacen de tu obra algo extraordinario. Existen incluso lo que le llaman, que yo eso no lo sabía, ¿no? Hasta que un día alguien me lo dijo. Se usan estos filigranas, literarias. Filigranas. eh, por, eh, por ejemplo, hay uno que se llama se llama Córdoba. Entonces, pues, una sultana morena alta, con estas curvas sinuosas, que esto me seduce, no sabe cómo, ¿sabes? Y entonces, pues yo quedo totalmente esto enamorado de ella, ¿no? Y claro, el que lee dice, bueno, ¿quién es ella? ¿Quién es? Cuéntame, tío, ¿no? Y después al final pues esto acaba, y esto por eso te amo, Córdoba. Qué bueno. Esto Córdoba Y es Córdoba, ¿no? esto Córdoba es ese sentido, estos sinuosos de sus calles, de sus ríos, ese calor que te impregna la piel, que te hace sentir esa calidez. Cuando esto notas una pequeña brisa y te suena a beso, ¿no? Entonces, ahí es donde ahí es donde estaban esas filigranas y esas ideas, ¿no? Qué bueno. Es donde ¿Cómo te esto se estás juega sintiendo? mucho. ¿Cómo te estás sintiendo en este cafecito que estamos tomando? ¿Bien? Bien, 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 bien. Además con este café esto amargo, como, como decía una pared, no había hay también hay también un pequeño relato que es tomando esto un café con esto la parca y sabes que la parca está dividida en tres diosas, esto según el ambiente, esto según la literatura esto romana o la literatura esto griega, ¿no? Y hago esto alegato a que a la muerte no hay que tenerle esto miedo esto ninguno, ¿no? Cuando estoy tomando esto un café con estos clotos y ella esto me dice que en la rueda o en la rueca de la vida todavía hay hilo. Y le digo, pero esto queda, esto mucho, dice, queda. Y son tres, no me acuerdo la otra era Cloto, no me acuerdo. Viene la última, ¿no? Y la última que queda esto es la casi es la última. Y viene, pues, o tú me dices,
entonces se le pregunta también por cómo va el hilo de la vida, porque ella trae una sector tijera en la mano y dice, bueno, pues va a cortar ya el hilo, ¿no? Y ante la duda, ante esta pregunta, pues ella dice, ¿y no me vas a invitar a un café? Digo, hombre, sí, esto sí, por supuesto. Esto caliente se pone frío. Digo, con esta azúcar, esto amargo siempre. Es un juego también de esto, esto es un juego también de la mente que no tienes por qué, en el que yo esto me planteo si el temor es a esto morir o no, ¿no? Y esto viene a raíz también de la muerte de un íntimo, nuestro amigo, ya con cerca de estos 80 años, pero muy íntimo. Y entonces cuando te planteas estas cosas, ¿no? Pues lo haces de una forma esto desenfadada, está hablando con la propia, con la propia parca. Y tomándote con ella esto un café, no te pasa nada. Un cafecito. No pasa nada. Bueno, pues ha sido un placer, Manuel, compartir este espacio contigo y compartir intimidades en la soledad. El libro perfectamente recomendable que lo podéis conseguir en Amazon y creo que es una lectura en lo que queda de confinamiento, que todavía estamos, aunque estamos en desescalada, pero bueno, sí, todavía nos podemos permitir alguna licencia literaria, ¿no? Para leer tranquilamente un buen libro y en este caso, pues este libro es perfectamente recomendable. Además me han dicho que se lee esto muy fácil, es ameno. No, sí, leerlo es fácil. Luego lo que te lleva a la imaginación, ¿no? Eso ya es la reflexión, ¿no? Eso ya te lleva el tiempo que haga falta, ¿no? O que tú le dediques. Muy bien, Manuel, pues gracias, muchas gracias por este espacio y gracias por aceptar la invitación. Es un placer haberte tenido en este programa de Conversaciones con Propósito. Y nada, cuando tengas otro libro, pues nada, te pones en contacto y seguimos hablando de él, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues un abrazo, Manuel. Un saludo. Abrazo. Que vaya muy bien. Adiós.